La vicepresidenta Mónica Oltra ha perdido la credibilidad. Y la ha perdido la credibilidad en su gestión de los menores tutelados porque en el caso que tristemente le afectó personalmente, y eso sería, yo desde luego si fuera por eso no entraría, pero le afectó en cuanto al tratamiento de esta menor, que era una menor tutelada, no era una menor cualquiera, hubieron cosas muy graves. Una, lo ha reconocido esta misma mañana. Yo he visto el debate entero, puesto que íbamos a estar aquí hablando de ello, para poder ser fidedigna. Ha dicho literalmente que se retrasó, tardaron mucho desde que la menor manifiesta esto hasta que lo pone en conocimiento de Fiscalía, que por cierto no se hace si no se hace por parte de la policía. Incluso habla literalmente que la directora territorial lo sabe en febrero y ella no lo sabe, dice hasta medio año después. Bueno, que eso es un defecto de funcionamiento en el sistema tutelar del que ella es responsable, porque esta menor es una menor tutelada. La Audiencia Provincial de Valencia ha abierto una investigación contra personas de la Consellería por presuntamente, porque efectivamente está sin resolver, el haber podido participar en ese tema de ocultación. La presidenta se ha negado, la vicepresidenta se ha negado sistemáticamente, y vosotros y el PSOE la habéis apoyado, a que se abriera una comisión de investigación. Hombre, Mónica Oltra está diciendo una cosa y la contraria. Primero, que dice que es que seguramente son cosas de fuera, como si cuando tú eres el tutor, si las cosas ocurren fuera, no seas el responsable. Luego dice que es que a lo mejor no se sabe porque seguramente son solo sospechas. Luego dice que son solo unos pocos, que realmente ha pasado fuera. Yo ya ha hecho una afirmación y ha dicho que todos los casos, en un porcentaje altísimo de los casos, eran ya antes personas abusadas. Y ha dicho un dato, ha dicho, porque yo lo he tomado, ha dicho, hay 131 de los 175 que eran de antes. Bueno, de momento ya hay 44 en un año que no lo eran de antes, solo con los números de Mónica Oltra de hoy. Tengo que decir que hay 80 sentencias. ¿Por qué? Porque ha habido una, efectivamente, donde se dice que ha habido negligencia, no se han dado los medios suficientes para los sanitarios. Cuando se está diciendo se ha hecho todo lo que se ha podido, eso lo marca el derecho. Y si la sentencia, el tribunal hubiera entendido que se ha hecho todo lo que está en tu mano y lo que ha ocurrido es imprevisible o inevitable, no hubiera condenado. Eso es un término estrictamente jurídico y por tanto no puede uno decir políticamente que no he podido hacer más porque el tribunal dice que sí. Y además dice que no se ha cumplido algo que se exige a cualquier empresario, a cualquier empresa, a cualquier comercio, que es lo que se llama prevención de riesgos laborales. Hay una segunda, efectivamente. Una es del juzgado laboral, otra es el juzgado de lo contencioso administrativo por vulneración de algo que se llama derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se infringió patentemente el derecho a la igualdad entre los sanitarios que estaban en la sanidad pública y los que estaban en la sanidad privada. Y se dirá, hombre, es que tienen que tener un distinto trato. Yo creo que el derecho a la salud y el derecho a la vida no tiene que tener ese trato porque son todos sanitarios que estaban en primera fila. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España había intervenido por decreto la sanidad privada diciendo que tenía que estar a disposición de los pacientes públicos.